y de bestias. Es decir, que los esclavos y a las bestias pues las marcaban, ¿verdad? Y el que se atrevía a falsificar esa marca o señal que se le consignaba a ellos, pues se les sancionaba con el cercenamiento de ambas manos. Imaginen ustedes, alguien falsificaba el sello que se le consignaba, obviamente para tomarlo como suyo, pues ahí le quitaban las manos, ¿verdad? Así sencillamente se cercenan las manos. Eso lo van a ver ustedes en el material que les voy a enviar. En el fuero juzgo, ya un poquito más reciente, a quien falsificara los sellos del rey, se le sancionaba con pérdida de bienes o mutilación de la mano. Si tenía bienes, pues le quitaban los bienes. Si no tenía nada, pues le quitaban una mano, ¿verdad? Por falsificar el sello del rey. A Código Español de 1848, a quien falsificó el sello del Estado, se sancionaba con una pena que podía llegar con cadena perpetua. Antecedentes, ¿verdad? Código de Hammurabi, cercenamiento, buenas tardes, Maida, cercenamiento de ambas manos, ¿verdad? Fuero juzgo, entonces, le quitaban bienes o le mutilaban la mano. Código español, hasta con cadena perpetua. Muy bien, avancemos un poquito ahí. ¿Qué es falsificar, compañeros? Falsificar, pues, no es más que copiar algo, ¿verdad? Imitar, copiar algo. Pero es falsificado porque no es quien está facultado para ello, ¿verdad? ¿Con qué propósito se falsifica? Para hacerlo pasar por verdadero. ¿Qué son los sellos oficiales? ¿Cuáles son los sellos oficiales? Son los que se utilizan para la impresión, es decir, el instrumento destinado a sello. Es decir, que el sello no es lo que queda, por así decirlo, el símbolo que queda impreso en una hoja. Usted va a un juzgado a solicitar una certificación, el sello en sí no va a ser lo que queda estampado. El sello es el aparato que se utiliza para estampar, para imprimir. Solamente para poder ir entendiendo ahí. Esos son los sellos oficiales. ¿Cuáles son los sellos de correo? Pues estampillas, ¿verdad? Estampillas, eso es fácil de entender. ¿Qué significan efectos timbrados? ¿Cuáles son los efectos timbrados? Son aquellos que tienen una marca que ha sido colocada por el Estado. Entre ellos, dice, los que tienen por objeto el cobro de impuestos, ya que solo el Estado puede imponer tales cargas, ¿verdad? Entonces, si de repente alguno de ustedes va a X lugar y se compra su botella de Don Julio de 20 años de añejo reposado, ¿verdad? Y se ingresó por los medios debidos, pues va a traer una estampilla, por así decirlo. Sería un efecto timbrado, que significa que ese producto canceló un impuesto para su importación, ¿verdad? Un ejemplo. Bueno, entramos en materia entonces respecto del delito, porque lo que hicimos es una explicación para poder entenderlo. ¿Quién? Cualquier persona significa eso. Falsificar sellos oficiales. Entonces ya sabemos que el sello es el aparato, ¿verdad? No la señal que deja, sino el aparato que utiliza para. Papel sellado. Papel sellado pues ya no se utiliza, eso era antes, ¿verdad? Eso era antes, ¿verdad? Ahora ya no se utiliza el papel sellado. Las estampillas de correo, pues ya sabemos, ¿verdad? Lo que se coloca, te mandan a su carta para Madrid, ¿verdad? Definitivamente eso como que quedó un poquito obsoleto porque ¿para qué va a escribir usted por cargo expreso, por UPS, valga la publicidad? Mejor le pide una dirección de correo electrónico y si es un documento lo escanea y se lo envía, a menos que le pidan algo original, ¿verdad? Entonces, ahorita Milka, entonces usted utiliza una empresa de courier y lo remite, ¿verdad? Entonces va a recapitular. ¿Quién persona falsificar sellos oficiales? El aparato que se usa para sellar. Papel sellado, estampillas de correo, timbres fiscales, ahí está complicado, falsificar timbres fiscales está en chino, ¿verdad? O cualquier otra clase de efectos sellados o timbrados, cuya emisión esté reservada a la autoridad o controlada por esta, ¿verdad? Entonces, aquí el ilícito penal lo que busca es sancionar a la persona que se atreva a falsificar el aparato que se usa para sellar, que falsifique el papel sellado cuando existía, las estampillas de correo, timbres fiscales, u otra clase de efectos sellados o timbrados. Entonces van a ir, por ejemplo, falsificar la estampilla que se le coloca, qué sé yo, hablemos de un licor flor de caña en Nicaragua, ¿verdad? Entonces, para verificar que se ingresó por la aduana, se falsifica eso. Eso es lo que sanciona la ley. Amílcar, por favor,
Gracias, Lick. Buena tarde. Con una duda, porque, Buenas. por ejemplo, estos sellos tienen que, o sea, no sé cómo explicarlo, tienen que pertenecer a alguna Fíjese que autoridad. no le escucho, Mirka. ¿Me escucha mejor ahora, Lick? Sí, es que no le escuchaba. Diga, por favor. Como le decía, que no sé si estos sellos, para que sea delito, tienen que pertenecer a alguna autoridad. Por ejemplo, pienso que ustedes al calificar alguna tarea o algo presencial ponen un sello. Entonces, al falsificar estos sellos es que se incurre en este delito. ¿Sí? ¿No? Sí, Ahora mi sí, aquí pregunta hay una, sí le entiendo su pregunta. Su es que, bueno, pregunta, si la capté, es si solo se refiere a los sellos autorizados por el Estado, tiene que ser algo estatal, es lo que usted pregunta. exacto, ¿sí? ¿Sería así entonces o con cualquier tipo de sello? Fíjese que está entrecortada su comunicación, yo no logro comprender lo que usted me pregunta. Si pudiera escribirlo por el chat, ahí estamos, ahí estamos. Muy bien. Entonces, mientras el compañero Amílcar pues escribe la pregunta, vamos a volver a leer, ¿verdad? Siempre con la recomendación que le den a sus compañeros que utilicen un correo que tenga un dominio relativo a la facultad, porque cuando no es un correo requerido por la facultad, pues no ingresan automáticamente a la sesión, entonces hay que estar ahí. Si volvemos a leer, ¿quién falsificare sellos oficiales? Sellos oficiales. Papel sellado, se entiende que es oficial. Estampillas de correo, eso es oficial. Timbres, si se diga, solo la SAT, solo el Estado los puede emitir. O cualquiera otra clase de efectos sellados o timbrados, cuya emisión esté reservada a la autoridad, o sea, solo por el Estado, o por él, sea bajo la supervisión del Estado, o tenga por objeto el cobro de impuestos, entonces vamos a sintetizar que todo debe ser emitido por el Estado. Quiero ver ahí si ya escribió la pregunta al compañero. Es que yo conocí un caso, y estaba en el bachillerato, ¿no? Y unos compañeros falsificaron el sello de un profesor para sellarse sus tareas retrasadas, pero el profesor se dio cuenta. En este caso, si ocurre este delito. Si ese sello al cual usted se refiere está, por así decirlo, en el Ministerio de Educación o en la dirección del establecimiento y es un sello oficial, sí puede incurrir en este delito. Pero si es aquellos sellos que usan las maestras, que venden en cualquier librería, donde indica, por ejemplo, habla mucho en clase o no trajo la tarea, ahí no va porque la verdad es que no creo ahí. Entonces, ahí es un poquito jalado, Milcar. Para mi criterio no encajaría si era un sello personal porque era una forma de controlarlo por el profesor. Aquí sobre todo aquellos sellos donde hay control de la SAT, pues, ¿verdad? No hay control del Estado, el sello de un juzgado, el sello del RENAP, etcétera, etcétera. Eso sería un poquito complicado ahí, ¿verdad? Porque a lo mejor, poco jalado quizá, pero podría haber en este caso apropiación, intención indebida, ¿verdad? Porque ellos estaban apropiando de un sello que no les permitía. Todos los supuestos de un caso nos van a dar la salida para ello. Me atrevería a decir a primera instancia, aunque habría que profundizar, pero como ya fue en bachillerato, pues eso ya pasó, ¿qué tanto respaldo tenía ese sello? ¿Hasta dónde estaba registrado? Si una autoridad intervenía en la autorización del mismo, sí podría incurrir en el ilícito. Yo espero que con esto haya, aunque sea en mínimo, haber despejado la interrogante del compañero. Entiendo. Ahí está. A la orden, Amilcar. Muy bien. Entonces, veamos respecto de este delito, los elementos, aunque se los voy a enviar en el material, entonces solo analicemos, ¿verdad? Verbo rector, en este caso es falsificar, producir. ¿Por qué? Porque el artículo sigue, ¿verdad? Entonces lo voy a terminar de leer. Igual sanción se aplicará a quien a sabiendas los introdujere al territorio. Si es el sello de un, bueno, caigamos a lo mismo. Si es un médico, por ejemplo, que trabaja para el Estado, obviamente, ¿verdad? Porque indica que cuya emisión esté reservada a la autoridad controlada por esta. Podría haber en este caso un concurso de delitos para quien preguntó con sello del médico, porque ahí posiblemente exista hasta una evasión de calidad, ¿verdad?
Porque ¿para qué se falsifica el sello? Para hacerse pasar por el médico. Si es el sello personal, pues ahí tal vez podría incurrir una usurpación de calidad, ¿verdad? Pero si ese sello, por ejemplo, dijera doctor fulano de tal, jefe de traumatología del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, esos sellos van a tener un control ahí. Entonces, ahí sí puede haber este tipo de inconvenientes. Bueno, siguiente párrafo, seguimos leyendo. Y aplicará a quien a sabiendas los introdujere al territorio, los expendiere o usare. Bueno, de eso entonces nosotros apenas sabemos 87, dice hay pocos, ¿verdad? Recapitulemos. Sujeto activo aquí es cualquier persona. El artículo indica quién. Verbos rectores, falsificar, primer párrafo. Introducir está en el segundo párrafo. Expender también está en el segundo párrafo. Y usar es un verbo rector que aparece también en el segundo párrafo. El sujeto pasivo, en este caso, es cualquier persona que resulte afectada, la sociedad o el Estado. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado? Seguimos viendo delitos que atentan contra la fe pública. El elemento interno es la voluntad de falsificar sellos, papel sellado y timbres. Es un delito doloso. ¿Por qué se indica que es doloso? Porque se tiene el ánimo, el deseo de, la voluntad de cometer el ilícito. Y el elemento material, entonces, de llevar a la práctica lo que se pensó. Falsificar sellos oficiales, falsificar papel sellado, falsificar estampillas de correo, falsificar timbres fiscales, cualquier otra clase de efectos sellados o timbrados, cuya emisión se encuentre reservada a la autoridad o controlada por éste. Y la conducta en este caso es de acción. Dígame, Sonia. Licenciado, ¿nos podría dar un ejemplo de el último párrafo en donde dice igual sanción se aplicará a quien a sabiendas los introdujere al territorio de la República? Esto quiere decir que es un sello que sí está reconocido, pero no por el país, ¿cierto? Sí, lo que significa esta parte es que el sello, el timbre o la estampilla es falsificada en otro país y lo están ingresando a Guatemala. Por eso, igual sanción se aplicará a quien a sabiendas. Él sabe que lo que trae son cosas falsificadas. Entonces, los introdujere al territorio de la República. Sí, tiene razón. Se refiere a la persona que sabe que ha sido falsificado en otro país y los ingresa a Guatemala. Entonces, introducir es ingresarlos. O como dicen por ahí en mi tierra, los pasó para Guatemala, ¿verdad? Los Guatemala. Ahí Gracias, estamos bien, licenciado. compañera. Gracias a usted, gracias por su observación. Bueno, el artículo que viene es un artículo bien sencillo. A la orden, Marco. Falsificación de billetes de lotería. Compañeros, ¿les puede indicar de nuevo el bien jurídico tutelado? La fe pública, compañeros, es la fe pública, porque estamos, en este caso, lesionando la creencia de que eso es real, ¿verdad? Lesionamos la creencia de que eso es real. Artículo 329, falsificación de billete de lotería. ¿Alguien que me diga qué clase de lotería conoce en Guatemala? Vamos La a de ver. Club Pro Ciegos y Sordos, creo que es. La de Santa Lucía. Lucía, ¿verdad? Ajá, La Lotería Santa Lucía. Muy bien. Creo que también existe la Lotería del Niño. Si no estoy mal, alguien me afirma o dice que no. Licenciado, también, por ejemplo, yo activo en una estación de bomberos y ellos hacen una rifa anual. Entonces, igual los tickets que se van a vender, pues igual se hacen por medio de gobernación para poder tener un control y que no pase esto que usted indica, ¿verdad? Gracias, María del Pilar. En este caso sí, son las rifas, ¿verdad? Pero acá lo que se persigue es que sean aquellas entidades constituidas o que se denominan para lotería, ¿verdad? Entonces sí tiene mucho que ver eso. Lo que usted indica podría encajar también en una clase de estafa, ¿verdad? Incluso podría haber una falsificación de documentos, pero muy buenas observaciones. Entonces, eso debemos saber que se debe tratar de un billete de una lotería legalmente autorizada, como tal, ¿verdad? Como tal. Y el 329 establece, quien falsificare billetes de lotería legalmente autorizadas o alterar los billetes verdaderos será sancionado con prisión de 2 a 6 años
Igual sanción se aplicará a quien a sabiendas los introdujere al territorio de la República, los expendiere o usare. Prácticamente estamos como que en los mismos verbos rectores del artículo. Aquí, ¿qué es lo que debemos entender, compañeros? Que la acción consiste en falsificar billetes de lotería, pero de instituciones autorizadas para su emisión. Entonces, por ejemplo, vamos a ver acá a alguno de los compañeros que contestó. Si en el examen a usted se le indica que, por ejemplo, en Santa Eulalia, Huehuetenango, detienen al señor fulano de tal, porque pues se presentó, oigan el caso, oficinas de la lotería Monja Blanca, debidamente autorizada para operar en Guatemala, con el fin de cobrar el número premiado por 500,000 quetzales. ¿Qué es lo que debemos entender primero? Que debe, si existe o no, una lotería en Guatemala que se llame Monja Blanca. Si no la existe, sencillamente no podemos tipificar esta actitud. Podríamos tener presente entonces el tipo penal de las estafas, ¿verdad? Ver en caso especial de estafa podría incurrir la persona. La clave en esto es establecer si la lotería se encuentra debidamente autorizada como tal. O también alterar billetes de lotería verdaderos. ¿Qué sé yo, por ejemplo, verdad? El número premiado para este sábado es el, oigan, lo que dice, 12,592. Pero a alguien se le ocurre y dice, bueno, él tiene el 12,592. Y el premiado va a ser 18,592. Y se le ocurre y dice, bueno, vamos a ver ahí, tal vez con PowerPoint, con Excel, o a ver con qué programa, vamos a convertir ese 2 en 8. Ahí podría incurrir en el tipo penal. ¿Por qué razón? Porque entonces se está alterando uno verdadero. El billete sí es verdadero, pero le están cambiando un 2 por un 8 con el objetivo de poder cobrar premio mayor, dijo Laura León, ¿verdad? Voy a enviarles el link para el segundo enlace. Suplico ahí que me den unos segunditos, por favor. Vamos a ver acá. Ya llegamos a la perfecta, en este caso son 99, ya estamos en 100, ¿verdad ustedes? Entonces vamos a ver. Solo permítanme que escriba acá, vamos a ver. Ahí estamos, ya estamos con el segundo enlace para hoy. Ahí está. Vamos a ver quién se une. Muy bien. Entonces, esto es fácil. Primero, se debe tratar de lotería legalmente autorizada para ello. Y la acción consiste en falsificar los billetes o alterarlos. Y como hay dos párrafos, también en el sentido que explicaba la compañera, podría darse el caso de que alguien está ingresando y los introduce al territorio de la República, los expende o los usa. O sea, se falsifican en otro país, se ingresa a Guatemala, se dan a otra persona para que los use, o el mismo que los ingresó intenta cobrar ese billete alterado, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser los elementos de ese delito? El sujeto activo, pues en este caso es cualquier persona. Eso lo deducimos de la parte o ahorita que establece quién, ¿verdad? Cuando indica quién es cualquier persona. Verbos rectores, acá está uno que es falsificar, está en el primer párrafo. Introducir, expender y están en el segundo párrafo, ¿verdad? Entonces, igual manera que los introdujere, que los vendiere o usara. Si el sujeto activo es cualquier persona, el sujeto pasivo en este caso van a ser, ¿quiénes creen ustedes que van a ser sujetos pasivos en este delito? Les escucho. Tendrían que ser las entidades, licenciado, por ejemplo, las empresas que tienen a su cargo esas loterías debidamente autorizadas, junto con el Estado. Exactamente. Así es. Las instituciones debidamente autorizadas para la promoción de lotería y las personas que compren el billete también. Porque en el caso hipotético que les planteé, alguien compró el número premiado. Tal vez ni siquiera está pendiente, no ha visto el listado y no sabe qué ganó. Pero el que sí anda atrás del premio ahí, vio que había una posibilidad de alterar el billete y ese ya fue a cobrar.
Pero lo que no saben es que ellos tienen un sistema de seguridad bárbaro, ¿eh? Determinan que lo están alterando. En lugar de premio le van a llamar a la policía para que se lo lleve, ¿verdad? Entonces ahí es complicado. Son las instituciones autorizadas para operar como lotería y los particulares, en este caso, quien haya comprado el premio mayor, ¿verdad? Muy bien. Entonces vamos Perdón, licenciado. Licenciado, perdone, ahí en el chat algunos compañeros dicen que no deja unirse a la clase. Disculpe, oye, que lo interrumpa. Sí, pero ya envié un segundo enlace y por acá pues, ya se unió Edith a la sesión. Entonces, hágame la campaña. Aprovecho ahí para decirles que tengan un correo, que tengan un dominio relativo a la USAC, porque así ingresan directamente. Pero ya se unió una persona a la segunda sesión. Gracias. Gracias, gracias. A usted. Muy bien. Entonces, el sujeto pasivo, dijimos, instituciones debidamente autorizadas para la promoción de lotería y las personas que compren dichos billetes. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado? La fe pública. Otra vez la fe pública. Edith, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, licenciado. Mucho gusto, Edith. Buenas tardes. Bueno, el elemento interno, la voluntad de falsificar billetes de lotería o de alterarlos o de introducirlos al país o de expenderlos o usarlos, ¿verdad? Es la gana, el deseo, la voluntad de. Y el elemento material, pues es eso entonces, ¿verdad? Falsificar billetes de lotería, alterar los verdaderos, o teniendo conocimiento de su falsedad, introducirlos al país, expenderlos o usarlos. La conducta en este caso es de acción, conducta de acción. Muy bien. Jorge Antonio, ahí estamos. Jorge Antonio, buenas tardes, bienvenido. ¿Alguna duda de lo que vamos platicando, compañeros? Aunque realmente está práctico esto, pero quisiera saber si hay dudas, por favor. Bueno, continuamos entonces, continuemos. Veamos en este caso lo relativo al artículo 330. Sí, Karen, por favor. Lick, disculpe, fíjese que yo me quedé en el sujeto pasivo porque empezaron a hablar los compañeros, entonces habló muy rápido, ya no me dio tiempo bueno. de anotar lo demás, disculpe. No tenga pena. Sí, el sujeto pasivo en este caso está representado por las instituciones autorizadas para operar como loterías. Son afectadas. La persona particular que haya comprado el número ganador. Porque si están alterando un billete, perdón, alguien lo compró y ese particular resulta como afectado. Artículo 330. ¿Quién es tan bondadoso que me vaya leyendo este artículo, por favor? Esto se lo leo yo, licenciado. Sí. Por favor, Alfredo, le agradezco. Artículo 330. Falsificación de placas y distintivos para vehículos. Quien falsificare placas u otros distintivos para vehículos que las autoridades acuerden para estos o alterare los verdaderos será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Igual sanción se aplicará a quien a sabiendas usare placas o distintivos para vehículos falsificados o alterados. Muchísimas gracias, compañero. Entonces aquí tenemos cuáles son los distintivos para vehículos, ¿verdad? Porque eso es lo que se está falsificando, la placa. La placa se utiliza en los vehículos para indicar el número de matriculación. Nosotros, los que estamos unidos a estas sesiones, pues, ¿dónde estamos? En el RENAP, ¿verdad? Tenemos un código único de identificación, ¿verdad? Entonces, ese es código único, ¿verdad? Le pertenece a una persona. Si usted tiene un terrenito en el puerto, ese terrenito está registrado en finca, ¿verdad? Pues los que tienen terrenos son finqueros, así sean un terreno de 6 por 15, es una finca para el registro de la propiedad. Aparece con número de finca, folio y libro. Entonces, todo eso es para poder saber qué cantidad de bienes y dónde están ubicados. Así opera en las placas de los vehículos. Porque lo que una placa es el número de matriculación, ¿verdad? O sea, su registro. Es decir, el registro
registro oficial de un vehículo en el país. Si usted mira un vehículo con las placas O120 tal y tal, dice es un carro. Si usted mira un vehículo con las iniciales CD, ese es cuerpo diplomático, dice, ¿verdad? O si usted mira un vehículo cuya placa empieza con la letra A, ese es un vehículo de alquiler, ¿verdad? O las letras TC en los furgones, transporte de carga. Entonces la placa indica la forma en que está registrado un vehículo en tal país, ¿verdad? La acción consiste en este caso en falsificar las placas u otros distintivos. La anterior calcomanía, ¿verdad? Podría ser un distintivo para el vehículo, aunque ahora todo es electrónico. También la tarculación podría ser un distintivo para vehículo. No obstante que ahora es electrónico, pero podríamos pensar que no está exento de que sea objeto de falsificación. O alterar cualquier otro distintivo. El color es muy sujeto, ¿verdad? Porque realmente el color, pues, es uno solo, ¿verdad? No es que lo distinga, sino que ese es el color del vehículo, ¿verdad? Algunos también piensan, mire, si alteramos el número de chasis, pues esos ya son datos propios del vehículo, ¿verdad? Y el número de motor también. Acá lo que se está refiriendo el artículo es aquellos signos visibles que sirven para distinguir un vehículo, ¿verdad? El ejemplo anterior era, antes de que el certificado de propiedad fuera electrónico, la calcomanía sea electrónica, se podía alterar también la calcomanía que ya pagó el impuesto del año o la tarjeta de circulación. Alfredo, ¿tiempo suyo? No, licenciado, ya lo respondí. Ahora también si la tarjeta de circulación entraba ahí. Gracias. ¿Qué manda? No, era solo para verificar si también la tarjeta de circulación entraba en ese artículo, okay. pero usted ya lo dijo. Gracias. Muy bien, a la orden, Alfredo. Muy bien. Entonces acá, compañeros, el tipo penal busca reprimir a quien falsificar placas u otros distintivos para que las autoridades acuerden para estos. O alterar los verdaderos, alterar un número de placa. Hablemos de eso, ¿verdad? Y también, segundo par, igual sanción para quien a sabiendas usar placas o distintivos para vehículos falsificados o alterados, ¿verdad? Uno es quien los falsifica, y el otro sabe que está falsificado o alterado y aún así los usa, ¿verdad? Bueno, sujeto activo en este delito, cualquier persona. ¿De dónde lo sacamos? De la parte que indica quién, ¿verdad? ¿Quién? Su pasivo entonces va a ser el Estado y la sociedad. ¿Por qué el Estado? Porque solo al Estado le compete estas funciones, ¿verdad? A través de la SAT, pues usted va, por ejemplo, a cambiarle el color a un vehículo, pues tiene que ser trámite en la SAT, ¿verdad? Y ese vehículo se va a involucrar en un hecho de tránsito y van a consignar el vehículo, no va a poder lograr la evolución del mismo. Les voy a citar un caso, un ejemplo. En X municipio hay problemas, ¿verdad? Y consignan, ejemplo, 3 tuk-tuk. Así realmente se miran de color blanco. Ah, bueno, qué bonitos, ¿va? Blancos. Como fueron consignados porque habían personas consumiendo licor en esos tuk-tuk durante la época del toque de queda, pues el vehículo, pues, el tuk-tuk fue consignado. Bueno, alguien dirá, ¿y qué hay de novedoso? Pues aparentemente nada. Sencillamente pidieron la evolución del vehículo. Pero en el oficio de consignación decía vehículo tipo, algunos en trimoto, otros establecen tuk-tuk. Pero decía de color rojo, decían los papeles del vehículo, en el certificado de propiedad, color rojo. Tarjeta de circulación, dice Karen, alterar el número de motor y podría ser, pero habría que ver para la SAT cuáles son los distintivos del vehículo. Podría ser Jennifer en este caso. Bueno, regreso. Estaba refiriendo a que consignaron 3 tuk-tuk que en la vida real aparecían pintados de blanco. ¿Por qué? Porque había personas consumiendo licor en ellos cuando fue el toque de queda y pues consignaron a las personas y obviamente los tuk-tuk. Cuando pidieron la devolución, estaban pidiendo devolución de vehículo tipo tuk-tuk de color blanco, chasis tal, motor tal y tal. Perfecto. Con base en la fotocopia autenticada del certificado de propiedad de vehículos que se acompaña. Cuando se iba a ver el título de propiedad, decía de color rojo.
Problema. Bueno, ¿y por qué aparece blanco así a simple vista y en papeles rojo? Ah, porque cuando ingresamos a trabajar, tal institución nos dijo que podíamos estar si los pintábamos de blanco, pero que teníamos que hacer el trámite respectivo. ¿Va? ¿Y qué trámite hicieron? Pues el trámite que nos autorizaron. No, el trámite era ante la SAT para que se autorizara el cambio de color, ¿verdad? Entonces ahí hay problema, porque en algún momento alguien pudo haber pensado, ahí se está alterando un distintivo para vehículo, ¿verdad? Porque en papeles es rojo, pero en la vida real es blanco. Y ahí entonces preguntaba a la compañera, ¿y el número de chasis y motor? Pues es muy susceptible de interpretaciones. En todo caso, para mi criterio, puedo estar muy equivocado, son aquellos distintivos visibles, ¿verdad? Aquellos que se miran, ¿verdad? Porque el número de motor, si es un Toyota Corolla 2001, híjoles, es complicado. Pero podría encajar ahí desde el punto de vista de lo que ahí establezca el diccionario de la Real Academia, que es un distintivo. Entonces, dice por acá Leo, si a mí por un accidente me consignaron la moto, estuvo en el sol del parqueo, se despintó, y está bonito esto, vamos a ver, se despintó, y casi no me la dan. Sí, ahí lo que hubiera hecho, compañero, pues es decirle a los del parqueo, ahora va a actuar en contra de ustedes, porque hay daños, ¿verdad? Un poquito jalado, tal vez hubiera logrado que le rebajaran la cuota del parqueo ahí, Brando. Muy bien, entonces, cada vehículo tiene su número de motor y chasis. Es visible en las motocicletas. Estoy de acuerdo con usted. Ahí estamos. ¿No? O el VIN, ¿verdad? El VIN, que por sus siglas en inglés es el número de identificación del vehículo, ¿verdad? No es VIN Diesel, ¿verdad? Sino que es el VIN, por sus siglas en inglés, es al revés, digamos, número de identificación del vehículo, ¿verdad? Estoy de acuerdo con usted, compañero. Muy bien. Entonces, sujeto activo, cualquier persona. Sujeto pasivo, el Estado y la sociedad. El Estado porque es el encargado para distinguir vehículos, autorizar, etcétera. Y la sociedad porque con esa alteración de placa, por ejemplo, se puede afectar a un tercero, a un particular. Verbo falsificar y usar. Falsificar y usar. Bien jurídico tutelado, la fe pública. Para los que están ahí corriendo con anotar, no se compliquen la vida. Yo dije al inicio, perdón porque no lo escucharon todos, que entre miércoles y jueves les remito un folleto vía WhatsApp para que ustedes puedan reforzar lo que están anotando. Entonces, más me interesa que podamos ir comprendiendo el delito. Ya aquellos elementos que no logren anotar, pues van a estar en el folleto. Roberto, por favor. ¿Qué tal, Lick? Buenas noches. Dentro de esto puede encuadrar el tema de las paneles que de alguna manera pues, sirven de publicidad para diferentes empresas que estén que no vayan conforme lo que dice la tarjeta de circulación. Aquí tengo entendido yo que tendrían que tener un documento firmado que avale ese cambio, ¿no? Sí, el cambio, fíjese que escuché recortado, pero por ejemplo, cualquier cambio de color, por ejemplo, ¿verdad? Viene autorizado por la SAT. Cambiar un motor, porque los motores también se funden, ¿verdad? Y entonces hay que hacer un trámite en la SAT para que a ese vehículo ya le aparezca ese nuevo número de motor. Incluso, alguien no me deja mentir, que cuando por el uso del tiempo está corroído el número de motor, hay algunas tarjetas o títulos que indican número de motor ese corroído por el tiempo o no visible. Yo no sé si alguien ha visto eso, pero en mi experiencia, por lo menos un par de veces vi eso. Entonces, decía número de motor no visible por corrosión, pero ya aparece en el documento oficial, ahí ya no tenemos problema. Entonces, respecto a lo que dice Roberto, si por ejemplo hay una entidad, una empresa que realiza un cambio que sea así sustancial y que, por ejemplo, una panel que sea blanca, de color original, termine siendo azul con listas, pues sí habría que hacer un cambio, porque si no se estaría alterando lo que acabo de decir, un distintivo para el vehículo. Es muy susceptible de que alguien dé su punto de vista, pero mientras se averigua, hay que evitar inconvenientes. No sé si a eso se refería, Roberto. Sí, gracias, licenciado. Bien, bueno, perdón. Dije bien jurídico tutelado, la fe pública.
El elemento interno, pues ya saben ustedes que es el deseo, el ánimo, la voluntad de falsificar placas o distintivos para vehículos, ¿verdad? Obviamente usarlos alterados, ¿verdad? Y el elemento material, pues si ya tuvo el deseo, entonces materializa, falsificar la placa, alterarla o usarlos, ¿verdad? Y la conducta en este caso se trata de un delito de acción. Un delito de acción. Muy bien. Continuamos ahí. Falsificación de contraseñas y marcas. Falsificación de contraseñas y marcas. Bueno, las marcas y contraseñas, ¿qué son? Son señales, son dibujos, son caracteres gráficos, iniciales, puede ser un timbre, sello, etc. Por ejemplo, aquellos sellos puestos por los funcionarios del MAGA cuando inspeccionan redes, ¿verdad? Entonces colocan un sello, ¿verdad? En donde, pues, en los frigoríficos, determinar que ese producto podría ser inspeccionado, ¿verdad? Los que se consignan también en las latas de conserva, en los cajones que los contienen, porque indican que eso ya fue verificado, ya fue revisado. Los timbres, firmas o señales de los funcionarios en a los equipajes que revisan para su introducción al país, ¿verdad? Entonces van revisando, ellos van bien. Usted sale del país y una maleta la compró, ¿verdad? Y pone 2, 3 candados a su maleta, no, los van a abrir, los van a verificar. Siempre lo van, ni cuenta de usted, pero van a verificar que no haya nada ahí dentro, porque ellos tienen normativos, tienen que verificar todo eso, ¿verdad? ¿A qué se refiere? A la falsificación de la señal, no al instrumento marcador o señalador, porque para ello leímos un artículo hace ratitos. Falsificación de sellos en el 328, ese sí se refiere al aparato. Entonces en el 331 es a la señal, es el símbolo que deja. Ajá, exacto. Dice María del Pilar que si aquí encaja, si se falsifica, como que le colocan a los pinabetes, sí, ahí sí. Porque eso significaría que se quiera dar a entender de que ese pinabete sale de un vivero autorizado, ¿verdad? Y que se tiene recuento de él. Podría encajar ahí, compañeros, sí. Entonces se refiere a la señal, falsificar la señal, no al aparato señalador, sino a la señal, ¿verdad? Al símbolo que queda ahí. Las firmas son puestas a mano, con el mismo objeto, aunque hay un tipo de firma electrónica simple, en aquel caso que se digitaliza la firma de una persona, y hay una firma electrónica que es avanzada, ¿verdad? Que en esa firma electrónica avanzada, usted ya no va a encontrar colochos ahí, solo voy a activar este canal, porque quiero que vean ustedes esto. En esa firma avanzada, ya no vamos a encontrar ahí la rúbrica. ¿Cuál es su nombre? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, Pedro Pérez. Entonces, una P, un colocho, otra P, un colocho y un círculo. ¿Esa es su firma? Sí. ¿Y por qué hay 2 P? Soy Pedro Pérez. Ah, vaya. Cuando es una firma electrónica, hay que registrarla, hay un procedimiento para ello. Y esa firma electrónica viene por caracteres, ¿verdad? ¿Cuántos caracteres? Pues, no a cabalidad, pero las últimas que vi, quizá unas 25, 30, 135HJ490, por ejemplo, ILM, y esa es la gran firma electrónica. Y como ahora está de moda también el código QR, ¿verdad? Entonces viene alguien con una aplicación para verificar la autenticidad del documento, escanea el código QR y eso lo va a mandar a la materia, al lugar donde consta el original, y con eso se va a evidenciar que es original, ¿verdad? Hablando de la firma. Quiere decir que hay una firma autógrafa, la que usted coloca con su manita ahí, cuando los que se van a casar, de repente, ¿acepta usted su esposa fulana tal? Sí. Ah, bueno. ¿Y usted al esposo? Sí. Perfecto. Bueno, firme aquí, esa es firma autógrafa. Una pausa. ¿Y qué pasó con los taxis? Que la misma, vamos a ver acá, pues no sé qué pasó, pero vamos a leer acá el mensaje. ¿Qué pasó con los taxis? Que la misma municipalidad autoriza y no tienen placa de alquiler, tienen placa particular. Y en la ley de vehículos establece que el uso de cada vehículo se podría interpretar que existe alteración o es vicio en la autorización de la misma autoridad. Quizá podría ser que no estén, ahí sí que apegándose al reglamento de tránsito. Por eso recuerde usted que se habla de los taxis piratas, ¿verdad? Yo le he hecho esa pregunta. Cuando uno se ve en taxi,
primero verifique, ¿va? Que digamos, la línea, el número que esté ahí, tenga relación con el tipo de placa, porque usted tiene razón, ¿verdad? Si me aparece con placa particular y solo me dice taxi 320, por ejemplo, se me ocurrió el número T320, yo no me subo ahí. Regularmente tienen una nomenclatura, tienen algún distintivo ahí, quizá algo de la municipalidad. Pero ahí sí que es sujeto a mucha interpretación, compañero, porque en teoría, o por lo menos la ley establece que los taxis, las placas de alquiler son eso, ¿verdad? Son vehículos de alquiler. Muy bien. Continuamos acá. Esto lo van a ver ustedes en el materialito que se les preparó. ¿Se trata de un modo de identificar legalmente los objetos o de certificar su calidad? Este pinabete es legal. ¿Por qué? Trae un manchamo blanco. Ah, no hay problema. Entonces se cree que el jurídico tutelado será fe pública. Su cantidad o contenido. Ejemplo, este licor sí es auténtico, no está adulterado porque ingresó por la aduana. Aquí está, mire, aquí está la señal de que lo revisaron en aduana. ¿Sí? Este huevo que se está vendiendo en tal lugar no tiene salmonela, por así decirlo. ¿Por qué? Porque aquí están los sellos que colocan en la aduana. Pero ¿y si son falsificados? Por eso está la ley que busca reprimir a quienes se atrevan a. Se identifica un objeto cuando se indica que tiene determinada aplicación, origen o sistema de elaboración, que es determinado objeto y no otro. Entonces pensemos, ¿verdad? Certificar calidad quiere decir que se está hecho con determinados materiales o ante ciertos procedimientos. Voy a poner un ejemplo. Propaganda. Y perdón por lo que voy a hacer, pero a muchos se les va a alterar el apetito. A usted le dicen, mira, fíjate como sé que estás dándole duro a las clases. Hoy pasé por panadería Cuchi Cuchi, o no le dicen dónde. Mira, te compré tu panito, comételo. A la que lujo, y usted mira una bolsa que indica ahí panadería, San no sé quién, ubicado en tal lugar, y usted, a la que dice, este es pan de allá. Si nunca ha probado ese pan, no va a saber diferenciar si efectivamente fue horneado o no en ese lugar. Pero para usted que es de la ciudad, de la noble ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, la ciudad de las Perlas Rosas, le dan una bolsa donde indica panadería San Antonio, y dentro hay un pan insípido que no tiene color, no salió de ahí. Definitivamente no, porque yo me he comido la torta antigüeña, la que trae camote, chilacayote, higo, pasas y almendras. Entonces, este ejemplo tan simple me sirve para indicarles a usted que lo que se pretende con este tipo de delito, o sancionarlo, perdón, que es que falsifiquen contraseñas y marcas, porque esa contraseña indica de que ya fue revisado, de que tiene su peso exacto, de que tiene la cantidad que ahí indica. Entonces, por eso viene que el bien jurídico tutelado es la fe pública, porque uno cree, ¿verdad? Uno cree. Menciónenme, por ejemplo, hagamos publicidad gratis, otra panadería famosa en Antigua. ¿Alguien, por favor? La repostería, licenciado. La repostería y doña Luisa Chicontecapel y Patsy dice, sí, ¿verdad? Sí, exacto. Ahí, ¿qué creemos? Es de ahí, ¿verdad? Café. ¿A quiénes le gusta el café, compañeros? San Martín, dice Santa Clara. Sí, también. Panadería Santa Clara, ¿verdad? ¿A quién le gusta el café? A ninguno. Bien, les gusta el café. ¿Alguien que diga yo? A mí. Sí. A mí, licenciado. Tú, licenciado. ¿A quién le gusta el café instantáneo? A mí me gustaba mucho el café instantáneo. Ni tanto, ¿verdad? Pero tuve la oportunidad de ir a un lugar. Y por aquí hay compañeros de Ciudad Vieja, ¿saben a qué me refiero? Y ahí, pues, la persona que tuvo a bien, pues, capacitar como una capacitación, nos explicó de qué se produce el café instantáneo, ¿verdad? Aquel café que se afectó por la roya, el que no maduró, el que se quemó, el café que fue aplastado, estaban cortándolo, y quizás hasta un perrito tal vez se orinó, y verde y todo. Entonces lo juntan y pasan comprándolo, y de eso, dice, que de eso hacen el café instantáneo. Entonces mejor compre usted un buen cafecito, ¿verdad? Pague una
una buena cantidad por 1 libra de café, prepárelo, ponga su agüita a hervir y cuando esté hirviendo el agua, ahí vamos a dar una receta, ¿eh? El piché, la ollita, el recipiente que usted puso para hervir el agua, tiene una capacidad, por ejemplo, de 10 tazas. Entonces, por lo menos póngale una cucharada por cada taza de agua. Cuando está hirviendo, le echa de café, lo deja que hierva un minutito más, lo apaga, lo deja reposar, lo cuela y disfruta su café, ¿verdad? Y toma buen café y no se va a enfermar. Yo tengo una compañera que toma 7 tazas de café al día. ¿Pueden creer ustedes? 7 tazas de café. Y el día que no toma se como loca, perdón por la expresión, se altera, ella misma lo dice. Entonces, ¿por qué hice la analogía del café? ¿Dónde está el compañero que aquí es de apellido González? Yo me tomo 5, dice María del Pilar González. Ah, sí. Sí. Entonces, por aquí hay un compañerito que es de Ciudad Vieja, Café Miguel. ¿Dónde está el compañero? No se ha unido. Bien, por ahí. Ahí está. Marvin, dice. Ahí está Marvin. ¿Cuántas tazas de café al día, Marvin? Dice que solo 2 al día nada más. Ah, solo 2 usted. Ay, claro. Muy bien. ¿Cuánta es la cantidad requerida por una buena taza de café? ¿Cuánto de café por taza de agua? Pues para una taza de café normalmente es bueno, yo lo tomo con 3 cucharadas. Bye. Ahí está. Ahí está. Imagínense. Entonces, pero vamos a decirle, Marvin conoce de café. Marvin sabe mucho de café. Entonces vengo y yo digo, quiero dormir al sueño y le digo, ¿qué tal Marvin? Fíjese usted que me voy a decir nada más, fui a Colombia y le traje en su café. Y diga usted qué es café. Y dice que este es un café de la variedad Pacamara. Y aquí está el productor y todo. Ah, vaya. Viene Marvin y abre la bolsa. Y cuando lo abre, dice, ni olor tiene ese café. Pero aquí dice que es de tal empresa y todo. Verificando, se compró en otro lado, solo se usó el empaque porque se quería aparentar. Entonces, para eso sirve este tipo penal, porque busca reprimir a aquellos que falsifiquen las marcas o las contraseñas que indican que un producto es verdadero, que tiene tal peso, tiene tal calidad o que ya fue revisado. Muy bien. Ya nos dieron ganas de tomar café ahí, Marvin y compañeros Ciudad Vieja. Bueno, vamos, elementos del delito, por favor. Sujeto activo en este caso, cualquier persona, cualquier persona. Verbos rectores, hay 2, falsificar y aplicar, ¿verdad? ¿De dónde sacamos el verbo rector aplicar? Del segundo párrafo, cuando indica igual sanción se impondrá a quien haga, o sea, que las ponga marcas o contraseñas legítimas de uso oficial a objetos o artículos distintos a aquellos que debieron ser aplicados, ¿verdad? Vamos a explicar los elementos y citamos un ejemplo más y cambiamos de delito. Entonces, sujeto activo, cualquier persona. Sujeto pasivo, el Estado y la sociedad. Verbos rectores, falsificar y aplicar. Bien jurídico tutelado, la fe pública. Elemento interno, la intención de falsificar marcas, contraseñas y firmas oficialmente usadas para verificar que tienen tal peso o tal medida, ¿verdad? Entonces, el ánimo de. El elemento material ya es llevarlo a la práctica, falsificar las marcas, las contraseñas y firmas oficialmente usadas para verificar que tengan peso o medida. O aplicar marcas o contraseñas legítimas de uso oficial a objetos o artículos distintos de aquellos para los cuales se debió aplicar. Como el ejemplo que yo les citaba. Le digo a Marvin, este dice que es de la variedad Pacamara, que está cosechado, solo ese ejemplo, a 2.500 pies en el nivel del mar, que es un proceso natural, que el té es medio y que la molienda es media y que cuando lo abre, ni olor tiene ese café. Entonces, ¿qué significa? Que el empaque puede ser real, pero el contenido es diferente. Ahí surte efectos el segundo párrafo, artículo que les menciono. Hay un lugar, no voy a decir nombres porque no, donde tiene un método del café, método del sifón japonés, y emocionados a los que nos gusta el café, dicen, ¿y cuánto vale la taza de café? Ni verdad, pues se van a reír de mí por la engañada que me dieron.
tanto. Ah, vaya. Y traen el sobre de café, pero yo decía, pues ese café no huele cuando lo están preparando. A la hora de probarlo ustedes. Nada que ver. Entonces, decía un compañero, mire, el ser muy bueno, pero la calidad del café puede ser diferente. Eso sirve para entender el delito. Lo de afuera puede decir algo, pero lo interno es diferente. Entonces, cuando se quiere engañar. Sonia, por favor, el tiempo suyo. Licenciado, ¿se podría utilizar esta analogía o metáfora? El refrán, me dieron gato por liebre. ¿Perdón? ¿Me dieron? Gato por liebre, se podría utilizar como metáfora en Sí, este. cabal. Yo usé uno diferente, para darme ánimo yo mismo, ¿verdad? Al mejor cazador se le va la liebre, dije yo. Porque me dieron la cara, pues, ¿verdad? Sí, pocas palabras, ¿verdad? Sí. Pero sí tiene razón, Sonia. Muy bien, ahí estamos. Vamos avanzando. Artículo 332. Uso de sellos y otros efectos inutilizados. El otro día dijimos, ¿verdad?, que los timbres fiscales se deben inutilizar. ¿Cómo? Colocándole el sello de... Ustedes como abogados y notarios van a firmar un memorial, le adhieren un timbre forense y un quetzal. Yo me imagino que cuando ustedes se gradúen va a estar en vigencia el timbre electrónico, que es lo que se quiere, ¿verdad? Entonces, pero pensemos que todo... Entonces, ustedes adhieren el timbre forense a la hoja memorial y vienen ustedes y le estampan su sello. Es decir, que el aparato en sí que usan para sellar el sello y el símbolo que queda sería la marca o contraseña. Ahí están inutilizando el timbre. Pero pensemos en que alguien dice, pues, y yo tengo un memorial ahí que nunca lo presenté, ya no tengo timbres, y que alguien diga, los voy a... Y empieza ahí a aplicar aire caliente para que el timbre se vaya despegando. Y dice, ya lo despegué. Entonces ahí hay que tener cuidado, porque ese sello o ese efecto ya fue inutilizado y la ley penal busca sancionar a quien se atreva a usar, perdón por la expresión, lo que ya fue usado, ¿verdad? Pero para una función, así nada más. Leamos el 332, si alguien me apoya, por favor. Stephanie, no sé si está por ahí Stephanie. Stephanie Michelle Reyes. Sí, licenciado, ahorita. Por favor, Stephanie. El 332, ¿verdad? Sí, pues, 332. Ok. Uso de sellos y otros efectos inutilizados. Quien hiciera desaparecer de cualquiera de los sellos, timbres, marcas o contraseñas el signo que indique haber ya servido o sido utilizado para el objeto de su expedición o fuere nuevamente utilizado, será sancionado con multa de 200 a 2,000 quetzales. Igual sanción se aplicará a quien, a sabiendas, usare, hiciera usar o pusiera en venta los efectos inutilizados a que se refiere el párrafo que precede. Muchísimas gracias. Entonces, por acá estamos viendo la explicación del delito, ¿verdad? ¿A qué se refiere el 332? 1. A hacer desaparecer de los sellos, timbres, marcas o contraseñas el signo del cual se inutilizan. A mí me pasó algo curioso, ustedes. En una ocasión, pues, tuve que sacarle fotocopia a un documento, pero el documento estaba azul. Y cuando el documento se introdujo a la fotocopiadora para reproducir ambos, es decir, dúplex, vino la fotocopiadora, tiene un sistema que, por así decirlo, jala la hoja y le da vuelta solita, ¿verdad? Bueno, y produce la fotocopia y por el otro lado sale el original. El susto fue que cuando salió el original ya no tenía firma. ¿Y qué pasó? Así estaba firmado con azul. Y a consultar, mire, y se ríe la persona que va a firmar. Es que yo utilizo un lapicero que tiene tinta que se puede borrar, ¿verdad? Pero borrar es diferente a sacarle copia, sí, pero el calor también hace de que esa tinta se evapore. Va, este ejemplo me sirve para poder darme a entender respecto del artículo. Imaginemos que alguien por cualquier medio, entonces, realiza el primer supuesto. Hace desaparecer de los sellos, de los timbres, las contraseñas o el signo mediante el cual se inutilizan. Que agarre una su toallita húmeda, ¿verdad? Y que por ahí esté aplicándole un poquito de vaporcito caliente. El vapor es caliente, obviamente, ¿verdad?
para quitar ahí la tinta del sello y que el timbre le quede limpio. Ahí se está materializando este delito. Siguiente supuesto, hacer usar o poner en venta dichos sellos, timbres, marcas o contraseñas, ¿verdad? En el primer caso, entonces le quitan la seña, en otro caso los ponen en venta o los utilizan. Entonces la conducta consiste en hacer desaparecer ese signo, es decir, restaurarlos para poder utilizarlos o para utilizarlos nuevamente si es que hayan sido utilizados. Por ejemplo, borrar el sello de inutilización o lo escrito en el papel sellado. ¿Por qué el tipo penal? Uso de sellos y otros efectos inutilizados. Hay timbres y hay que hacer un documento y más, entonces se lo quitamos a un papel y se lo ponemos a otro, por así decirlo. Solo es para ejemplo, nunca hacer. Y bueno, coloquémosle ahí como es el mismo sello, montémosle las letras. Ah, pero ya habían sido utilizados una vez, quiere decir que están volviendo a utilizar. Hay que tener cuidado con eso. Elemento de delito, el sujeto activo es cualquier persona, siempre es cualquier persona. El sujeto pasivo es el Estado y la sociedad. Los verbos rectores en este caso son 3, hacer, usar o poner. Verifiquemos de dónde sacamos estos verbos rectores. Primer párrafo, quien hiciere desaparecer. Segundo párrafo, igual sanción se aplicará a quien a sabiendas usare, hiciere usar o pusiere en venta los efectos inutilizados. De ahí extrajimos los verbos rectores. El bien tutelado es la fe pública. Bien jurídico tutelado, la fe pública. El elemento interno entonces va a ser la voluntad de hacer desaparecer de cualquiera de los sellos, timbres, marcas o contraseñas, hacer desaparecer el signo que indica que ya fue utilizado o volverlo a usar también, ¿verdad? Y el elemento material, pues sí, para la práctica, eso va. Tengo ganas de borrarle ahí la señal a un timbre fiscal de que ya se usó, se lo quito y se lo pongo al otro. Cuando tengo el deseo de borrarlo, ese es el elemento interno. Cuando ya lo estoy borrando y nuevamente, elemento material. Y la conducta en este delito es de acción. Compañeros, dudas respecto a lo que estamos viendo, por favorcito ahí, porque vamos a cambiar ya vamos a otro tipo de delitos. Entonces quisiera saber si hay algún tipo de duda, por favor. Tiempo de ustedes. ¿Alguna duda, compañeros? Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a aprovechar el tiempo. Necesito por favor ahí la colaboración de algunos de ustedes. Voy a mencionar al azar porque necesito recapitular algunos temas, porque los delitos que vamos a analizar son aquellos que de la depredación del patrimonio nacional. Entonces, ¿qué dice? Aquí ya va a ser el bien jurídico tutelado, el patrimonio nacional. Pero vamos a hablar de hurto y robo. Entonces, les suplico por favor a nuestra compañera Karen Jennifer Alejandra, que nos indique cómo define ella el hurto, y le pedimos por favor a Mayensi Barrera que también nos apoye explicando cómo entiende el robo. Por favor, en el orden que mencioné. Con gusto, licenciado. Gracias. Para mí, bueno, como yo definiría el hurto, es extraer alguna pertenencia de una persona sin necesidad de aplicar algún tipo de violencia. En este caso puede ser, por ejemplo, como lo dice el Código Penal, ¿verdad? Quien tomare sin la debida autorización. Por ejemplo, yo entro a una tienda y tomo algunos productos, estoy hurtando y sin tomar algún tipo de violencia, sin aplicar algún tipo de violencia. Para mí eso es el hurto. Sin aplicar violencia, muy bien. La compañera me indica que no tiene, su micrófono no está funcionando. Entonces escuchemos, no tenga pena, Marvin Estuardo González, compañero Marvin, Ciudad Vieja. ¿Cómo definimos el robo, Marvin, por favor? El robo es quien tomare
cosa ajena sin debida autorización con violencia anterior, ulterior y posterior. Ahí estamos. Muy bien, Mario. Leo Anayensi, ahorita tomo los tres aportes. Para mí el robo es un delito contra el patrimonio. Estamos bien, ahí estamos bien. Bueno, entonces, para los compañeros que emitieron su opinión, excelente. Delitos que atentan contra el patrimonio. ¿Cuáles? Hurto, robo, estafa, hay apropiación y retención de bienes, etcétera. ¿Sí? Entonces decimos, hablemos por ejemplo del hurto, del robo y de la estafa. Y yo espero que a ustedes también, aunque ustedes pues, ya lo vieron, ¿verdad? Ya se los explicaron, pero voy a tratar de citar, así me lo explicaron hace años a mí, así me lo aprendí, y quisiera compartir con ustedes de esta forma. Decían nuestros maestros, el bien jurídico tutelado es el patrimonio, obviamente, patrimonio de la persona particular. Entonces hablamos, por ejemplo, de robo. Cuando hablamos de robo, viene el sujeto activo, mete la mano, agarra la cosa, aprieta la cosa y se lleva la cosa. Hablando de robo, el sujeto activo viene, mete la mano, agarra la cosa, aprieta la cosa y se lleva la cosa. Bien. Hablamos de hurto. El sujeto activo mete la mano, agarra la cosa y se lleva. Cuando es estafa, pone la mano y recibe la cosa. Explico así. Como bien lo decía el compañero Marvin, cuando habla de robo, hay una parte donde indica que mete, agarra y aprieta, ahí está la violencia. El robo es cometido mediante violencia. ¿Qué clase de violencia? Pues hay muchas clases, hay violencia física, psicológica, etcétera. Entonces, si por ejemplo a una persona lo apuntan o lo encañonan, le dice, dame el celular, ahí hay violencia física. Psicológica, por supuesto que va a haber. O que lo llame y le dice, mira, o le dicen algo, ¿verdad? Si no me das lo que tenés ahí, le va a pasar tal cosa a X persona. Violencia psicológica, robo. Sujeto activo mete la mano, agarra la cosa, aprieta la cosa y se lleva la cosa. ¿Sí? Sencillamente mete la mano, como dijo la compañera, y se lo lleva. En el hurto no hay violencia. Y en la estafa opera un ardido engaño, es labia, ¿verdad? Entonces, la persona entrega sus bienes, por eso es que solo pone la mano y recibe la cosa. Dicho lo anterior, bien jurídico tutelado, patrimonio de los particulares. Ahora, si ustedes se dan cuenta, vamos a hablar un poquito de los delitos de la depredación del patrimonio nacional. Ya no estamos hablando del particular, sino estamos hablando de la nación. Muy bien. ¿Algún comentario respecto de hurto, robo y estafa, compañeros? Ninguno. Bueno. Esto lo van a encontrar ustedes en su folleto. Según el artículo 60 de la Constitución, el patrimonio cultural de la nación está integrado por y valores paleontológicos, es decir, los fósiles, ¿verdad? Arqueológicos. ¿Qué es la arqueología? Es la ciencia que estudia los cambios físicos que se producen en las sociedades antiguas hasta las actuales. ¿Pero cómo la estudia? A través de restos materiales distribuidos en el espacio y conservados a través del tiempo. Vale. Seguimos leyendo. El artículo 60 también de la Constitución se refiere a históricos, artísticos del país y están bajo la protección del Estado. Pero esos bienes, o para ellos se prohíbe su enajenación. No pueden salir, ¿verdad? Entre comillas. Exportación o alteración. Y hay una parte que establece, salvo los casos que determine la ley, ¿verdad? Pues de plano. Asimismo, forman el patrimonio cultural de la nación los bienes e instituciones que por ministerio de la ley o por declaratoria de la autoridad lo integran y constituyen bienes muebles o inmuebles. Eso ustedes ya lo van a ver, creo yo, ¿verdad? Bienes muebles e inmuebles. Públicos y privados. Relativos a la paleontología, ya dijimos que se refiere a los fósiles. Alguien va a estanzuelas, toma su foto, se trae la costilla de un mastodonte, por ejemplo, ¿verdad? Y arqueología.
historia, antropología, etcétera, etcétera. Bye. Ahora, ¿qué es lo que quiero darles? Por favor, por eso les decía que debíamos tener bien clara la diferencia entre hurto, robo y estafa, porque vamos a ver acá en el artículo 332A, nuestro código está parchado a ustedes, como cuando el papá hereda y el número de la casa del papá 3-20, y aparece 3-20A, 3-20B, 3-20C, ¿qué dicen? Ya heredaron, ya cada quien tiene su lote, ¿verdad? Así está nuestro código, tiene en este caso 330A, ¿verdad? Pero bueno, ellos sabrán por qué. Nos vamos a ver entonces respecto de lo que es, en este caso, el 332, vamos a ir leyendo el artículo, pero ya les digo, por favor, 332A, si bien el epígrafe establece hurto y robo de tesoros nacionales, pregunta capciosa y de lógica, alguien que me apoye explicando, ¿será que se puede cometer o se puede tipificar algo como hurto y robo? ¿Qué dicen ustedes? ¿O puede ser solo robo o solo hurto? Apóyenme, por favor. Ayúdenme ahí, emitiendo un comentario. Marisol, ¿qué opina usted? Sonia, por favor. Como el artículo 332 dice hurto y robo, considero que si es hurto o es robo, se indica la misma situación. Muy bien. Marisol, ¿qué opina usted? Marisol Sandoval. Vamos a ver quién más está acá. Pues todos están, ¿verdad? Ustedes, pero no quieren hablar hoy, no sé qué pasa. Ah, es que están preparando el regalo para mañana, ¿verdad? Ya me acordé, ¿verdad? Ustedes. Está Alex Carmona. Alex, por favor, ¿qué opina usted? No se puede tipificar juntos porque hay elementos que cambian. Ah, muy bien, Alfredo, ahí estamos. Ahí estamos. Ya terminamos la clase, Alfredo, no son bromas. Excelente. Ustedes deben diferenciar. Oiga, pues, es un delito que atenta en contra del patrimonio nacional. Sí. Ya vamos a ver acá cuáles son patrimonios culturales y todo ello. Pero usted debe determinar si la conducta expuesta es constitutiva de hurto, entonces usted tipifica hurto de tesoros nacionales. Si por el contrario, según lo que usted lea, hay violencia y se refiere a un bien que integra el patrimonio nacional, entonces se tipifica robo de tesoros nacionales. Repito, o es solo hurto de tesoros nacionales, o bien sea robo de tesoros nacionales. Entonces, dicho lo anterior, veamos por acá, ¿verdad? En el caso de la depredación del patrimonio nacional, porque así lo establece el código, ¿verdad? ¿Qué es el patrimonio? Pues ya vimos, eso está en el artículo 60 de la Constitución, ¿verdad? Les puede servir también el artículo 61 de la Constitución. Se refiere a la paleontología, la arqueología, la etnología y todo lo que es la antropología, pues hay que verificar en qué consiste. En eso lo van a ver ustedes ahí en lo folletito que se les está enviando. Que por ejemplo dijimos que lo paleontológico se refiere a los fósiles, ¿verdad? La arqueología, entonces, una ciencia que estudia los cambios físicos que se dan en las sociedades a través del tiempo y todos esos cambios, pues, en los restos materiales que están distribuidos en el espacio, ¿verdad? Asimismo, también indica el artículo 60, forman el patrimonio cultural los bienes e instituciones que por ministerio de ley o por declaratoria de autoridad lo iteren y constituyan bienes muebles o inmuebles, públicos y privados, relativos a la paleontología, arqueología, historia, antropología. Antropología es la ciencia que estudia al ser humano de una forma integral. Antropología estudia al ser humano. El arte, la ciencia, tecnología y la cultura en general, incluyendo el patrimonio intangible, lo que no se puede tocar, que tenga el fortalecimiento de la identidad nacional. Artículos únicamente de lectura. Bueno, veamos por acá para poder ahí
que nosotros nos animemos un poquito más. Patrimonio cultural intangible. Voy a enumerar algunos. Primero, huelga de dolores. La huelga de dolores es patrimonio cultural intangible. Esto en virtud de un acuerdo ministerial. Es el acuerdo número 275-2010 del Ministerio de Cultura y Deportes. Huelga de dolores, patrimonio cultural intangible. Intangible, perdón. Cofradías indígenas. Las cofradías indígenas también constituyen patrimonio cultural intangible. El Rabinal Achí también es patrimonio cultural intangible. Eso el Rabinal Achí es una representación, ¿verdad? El Comité de los Fieros, eso será el 1 de noviembre en Villanueva, también está contemplado como patrimonio cultural intangible. ¿Qué más? A ver. Semana Santa, licenciado. También, pero vamos a ver aquí algo que tiene que ver, alguien me lo va a decir. La Legión de los 24 Diablos, ¿dónde se da eso? No, hombre, eso va, pero ni modo. ¿Dónde se da? En Ciudad Vieja, licenciado. Correcto. Es un baile folclórico de Ciudad Vieja. Legión de los 24 Diablos también es patrimonio cultural intangible. La procesión acuática del lago de Amatitlán, que se da el 3 de mayo, es patrimonio cultural intangible. Una más, la caravana del zorro. Entonces viene el Ministerio de Cultura y Deportes, acuerdo ministerial 102-2021, patrimonio cultural. Los voy a volver a enumerar para que ustedes lo puedan anotar ahí. Huelga de dolores de la UDAC. Sí, ahí estamos. Cofradías indígenas. José Gabriel es el convite del 7 de diciembre. Pues es que ese, aquí según mis anotaciones y lo que averigüé, la Legión de los 24 Diablos. Repito, huelga de dolores, cofradías indígenas, Raminal Achí, convite de los fieros, eso será el 1 de noviembre en Villanueva, la Legión de los Diablos, baile folclórico en Ciudad Vieja, procesión acuática en el lago de Amatitlán 3 de mayo y caravana del sol. Patrimonio cultural intangible. Ahora, patrimonios culturales de la humanidad. Es que eso es para que uno se le hinche el pecho. Antigua Guatemala. Antigua Guatemala es patrimonio cultural de la humanidad. ¿Cuál otro? El Parque Nacional Tikal es patrimonio cultural de la humanidad. El Parque Arqueológico y Ruinas de Quiriguá también es patrimonio cultural de la humanidad. Miren. Entonces nosotros podríamos solo definir patrimonio, porque ustedes que llevaron derecho civil 1 saben que la persona, atributos, ¿verdad? Y uno de los atributos de la persona es el patrimonio. ¿Y qué es el patrimonio? Es el conjunto de bienes, derechos, acciones y obligaciones que toda persona posee y que se aprecia en dinero. Para que se rían un poco, recuerdo mis tiempos de estudiantes para el técnico profesional. Y uno iba a las para que lo prepararan a uno, ¿verdad? Entonces vino la licenciada y preguntó y le dijo a alguien, ¿usted cuántos patrimonios tiene? 3, licenciado. 3, digo, sí. Ah, bueno. Y usted 4. Ah, 4. Y usted 2. Y el otro 1. Dijo, a ver, el que tiene 4, ¿por qué? Fíjese, licenciado, tengo mi casa, tengo mi carrito, tengo mi moto y tengo un ahorro. Pues tengo 4. Ah, vaya. ¿Y usted por qué tiene 3? Yo solo tengo mi carro, mi terrenito y por ahí deben dinero. Ah, bueno. ¿Y usted por qué tiene 2? Porque el LIC solamente mi casita y mi carro. ¿Y usted por qué tiene 1? Porque el patrimonio es un conjunto de bienes, derechos, acciones y obligaciones que toda persona posee y que se aprecia en dinero. Atributo de la persona. Pero estos delitos que vamos a leer se refieren a la lesión que sufre el patrimonio nacional. Por eso enumeramos, ¿verdad? Dijimos que hay que leer el artículo 60 y 61 de la Constitución. Dijimos cuáles son patrimonios culturales intangibles. Hablamos de la huelga de dolores, etcétera. Y cuáles son patrimonios culturales de la humanidad. Lo repito, Antigua Guatemala. La noble ciudad de Santiago, los Caballeros de Guatemala. La ciudad de las Perpetuas Rosas, patrimonio cultural de la humanidad. El Parque Nautical, está el Gran Jaguar, ¿verdad? El Parque Arqueológico y Ruinas de Quiriguá. Muy bien.
Entonces, ahora nos vamos, y estos dos con estos dos que acá, vamos a ir avanzando. El artículo 332A se denomina hurto y robo de tesoros nacionales. Y el 332B, hurto y robo de bienes arqueológicos. Misma explicación. O solo es hurto de tesoros o constituye robo de tesoros nacionales. Y para el 332B, o es hurto de bienes arqueológicos o solo es robo de bienes arqueológicos. En el examen no vayan a contestar. La acción enumerada consiste en, y si dicen hurto y robo de tesoros nacionales, 0. Lic, pero así lo establece el código. Sí, el 13 de febrero del año 2023, siendo aproximadamente las 19 horas con 10 minutos, un día antes del Día del Cariño, dijimos que o solo es hurto o solo es robo, pero no pueden coincidir. Muy bien. 332A. Se impondrá prisión de tantos a tantos años en el caso del artículo 246. ¿Alguien que me diga a qué se refiere el artículo 246, compañeros? Por favorcito, así. Vayamos avanzando. ¿A qué se refiere el 246? ¿Qué manda? Hurto. Quien tomare... Hurto. 246, hurto. Aunque el verbo rector, mi estimado, no es hurtar, es tomar. Quien tomare cosa muere. Pero sí el tipo penal es hurto. ¿Y el 251, por favor? Robo. Robo. Ah, muy bien. Entonces, ¿se dan cuenta? La sanción es diferente. Robo. Prisión de 2 a 10 en el caso del 246, hurto. Y de 4 a 15 en el caso del 251, robo. Ah, cuando la apropiación recayere sobre, oigan, colecciones y especímenes raros de fauna, flora o minerales o sobre objetos de interés paleontológico, ¿verdad? Entonces, con base en la explicación anterior, la paleontología se basa en fósiles. Entonces, una persona va a Estanzuelas acá, hay un museo ahí, va a almorzar, se toma sus fotos y cuando viene hay una costilla del animalito que está ahí. Ah, ¿y cómo hizo para obtener? Pues le pegó un batazo al guardia del museo. Ah, entonces vamos a tipificar robo de tesoros nacionales. ¿Por qué? Porque quitó la costilla ahí del esqueleto, pero para hacerlo le pegó al guardia. Entonces hay robo de tesoros nacionales. ¿Por qué es tesoro nacional? Porque es un bien de interés paleontológico. Solo para ir entendiendo. Bienes de valor científico, cultural, histórico o religioso. Eso no es tanto. Aquí hay uno que me interesa. Antiguas de más de un siglo. Inscripciones, monedas, grabados, sellos fiscales o de correos de valor filatélico. Lo filatélico se refiere al conocimiento y colección de sellos de correo. Pero voy a citar un ejemplo. Y agréguenle, por favor, ahí, asterisco, una cruz, yo no sé, algún tequecito, lo que sea, al numeral 3 del 332A. Antigüedades de más de un siglo. Y por ejemplo a ustedes les viene un caso y les indican que maestra de tal lugar viajó en excursión en las chapas de una puerta si se ejerce fuerza física sobre él, también es considerado, sí, toda vez media violencia se considera robo. O una vez, porque no va a decir media vez, ¿verdad? En las chapas de una puerta si se ejerce fuerza física sobre él, también es considerado violencia, por supuesto. Por supuesto. Eso es violencia. Podría ser constitución. Entonces, presten atención para este caso. Una persona va de excursión a San Lorenzo, San Marcos, la cuna del reformador Justo Rufino Barrios. Van, llegan en la mañana, van a conocer ahí, hay senderos, ellas tienen pinos, y cuando sopla el aire fuerte parece que los pinos estuvieran silbando, sí, literalmente se oye, ¿verdad? Pero ahí está la casa donde nació el general Justo Rufino Barrios, el reformador. Y vamos a suponer que en la entrada de la corredorcito, y ahí hay una silla y que tenga escrito ahí, esta silla fue usada por el general Justo Rufino Barrios, y oigan pues, y en el cual descansaba en el año de 1825, por así decirlo. Para la fecha estamos en 2023. ¿Hay más de 100 años? Sí. Antigüedad de más de un siglo. Perfecto. Y que en el relato del caso indique X persona cuando salió aprovechando pues
el tumulto, agarró la silla, la echó a la parrilla del bus y se vino. ¿Sí? Pero cuando venían de regreso, rumbo a, pensemos, Antigua Guatemala, aquí por el kilómetro 50 de la ruta interamericana, en jurisdicción del municipio de Chimaltenango, departamento de Chimaltenango, le marcan el alto al piloto del autobús, frena el autobús, desciende y le dice, vamos a verificar porque hay denuncia que en este bus viene la silla donde se sentaba el general, que tiene más de un siglo, y vamos a verificar. Y si cabal viene la silla, ¿verdad? Entonces, ¿qué depende de qué forma ocurrió la apropiación de la silla? Si no me dio violencia, hurto de tesoros nacionales. ¿Por qué? Porque es antigüedad de más de un siglo. Si para echar la silla a la parrilla del bus le pegaron su cosco, aunque sea un empujón o un aruñón al guardián o a las personas que están ahí, entonces robo de tesoros nacionales. ¿Dónde se cometió el delito? Pensemos, compañeros, practiquemos para el examen. ¿Será allá en San Lorenzo, San Marcos, o será en Chimaltenango donde le marcaron el alto al bus? ¿Qué dicen ustedes? ¿Pensemos? San Lorenzo, San Marcos, licenciado. San Marcos, Lico. San Marcos. ¿Con base en qué artículo? Veamos el 20 del Código Penal, por eso lo leímos el otro día, artículo 20, lugar de delito. ¿Ya lo encontró alguien? Sí, es el lugar donde se ejecutó la acción, dice el artículo 20. Sí, muy bien. Ahora, pongámosle a los tacos. Leamos el último párrafo, el 332A, compañera, o con alguien que lo tenga a la mano. Sería inciso 8, artículo y objetos de amoldamiento. No, la pena se elevará en 1/3 cuando se cometa por funcionarios o empleados públicos o por personas que en razón de su cargo o función deban tener la guardia o custodia de los bienes protegidos por este artículo. Muy bien. Oigan, pues, compañeros. Planteamos un posible caso de examen, ¿verdad? Pensemos que quien cometió, por así decirlo, es una maestra de escuela oficial urbana tal y tal. ¿Podemos nosotros deducir que es empleado público? Sí, porque es una escuela oficial. ¿Qué va a pasar entonces con ella? Si se declara culpable, la pena se va a 1/3. Entonces, si les viene este caso en el examen, ustedes van a contestar, ¿verdad? Y si el hecho narra de que para poder traerse la silla, cuando ya la traía, uno de los días del lugar se percata y trata de alcanzar a la señora, y la maestra se quita un tacón y con el tacón le da, por ejemplo, lo golpea y dejándolo inconsciente y logrando escapar, hay violencia. ¿Qué se trajo? Más de un siglo, es un tesoro nacional. Perfecto. ¿Dónde estaba la silla? Allá en San Lorenzo, San Marcos, lugar de comisión del delito, allá. Si se les dice que la detuvieron en el kilómetro 50 de la ruta interamericana, es solo distractor. Desde el punto de vista de la sanción, ¿qué sucede con la persona? Se eleva en 1/3, una tercera parte. ¿Por qué? Porque es empleada pública. ¿Y de dónde dedujimos eso? Porque en el relato puede decir que ella es o maestra de una oficial urbana tal y tal. Compañeros, ¿me di a entender con este caso hipotético, posible caso de examen? ¿Qué dicen ustedes? Sí, licenciada. Muy bien. Sí, licenciado. Muy bien. Mi conciencia queda tranquila. Entonces, ¿verdad? Mi conciencia tranquila. Ejemplo podría ser, número 4, objetos de interés etnológico, ¿verdad? Toda la etnología estudia los pueblos y sus culturas, ¿verdad? Y también podría ser también el numeral 8, eso me sirve, posible un caso de examen. Artículos de objetos de amueblamiento de más de 200 años de existencia. Entonces, si en el relato del hecho les indica, y con lujo de fuerza, ¿verdad? Sustrajo de la casa tal y tal, qué sé yo, hablemos de la misma silla, pero que ahí diga, la cual tiene más de 200 años, 250 años de existencia,
Entonces ustedes ya no se van a fundamentar en el numeral tercero, sino en el numeral 8. ¿Por qué razón? Porque es un objeto de amueblamiento de 200 años de existencia. Planteamos el caso y las respuestas. Ya sabemos que fueron de excursión, que fueron allá a San Lorenzo Marcos y que allá estaba la casa, ahí está la casa del reformador, Justo Rufino Barrios. Y entonces pensemos que para poder traerse la silla, que tiene más de 250 años de existencia, golpearon al guardia de seguridad. Se vienen y pasaron por 4 caminos, por los encuentros no hubo nada, kilómetro 50 ruta interamericana, les marcan el alto al piloto, él detiene el bus, y todos, porque aquí viene la silla del general, perfecto, y verifican que ahí está. Y todos dicen, los alumnos, sí, la señora se lo trajo. Y cabal, el guardia va a decir que ella fue quien se lo trajo. Entonces, preguntas, ¿qué delito se cometió? Robo de tesoros nacionales, porque golpearon al guardia. Y fundamento legal, oiga bien, y con esto termino. Si en el relato del hecho indica que la silla tiene más de 100 años, ustedes van a utilizar el artículo 332A, tercero. Pero si por el contrario establece que es un objeto de amueblamiento de más de 250 años de existencia, ustedes siempre van a utilizar el artículo 332A, pero el numeral va a ser el 8 para el fundamento legal. No vayan a decir artículo, si yo les pido fundamento el artículo 332A, ahí está incompleto, porque ese 332A tiene 8 incisos. Y si se les pregunta, desde el punto de vista de la sanción, o cuál será la sanción a imponer a la persona si resulta culpable, ustedes van a la pena señalada en la ley, elevada en una tercera parte. ¿Cuál es el fundamento? En este caso, el 332A, pero el último párrafo. ¿Preguntas, compañeros? ¿Dudas, por favor? ¿Alguna inquietud? Sí, Marvin, por favor. Licenciado, fíjese que me quedó una duda con un comentario que puso una compañera. ¿Cómo podemos determinar cuando hay violencia? O sea, esta violencia hacia quien es ejercida. Por ejemplo, en este caso que ella dijo que en la chapa de una puerta y que ejerce fuerzas físicas sobre él, también es considerada como violencia, pero aquí no encuadraría en allanamiento también, o sea, hurto de tesoros nacionales y concursado con allanamiento, o sería solo robo de tesoros nacionales. Sí. Buena pregunta, Marvin. Ahorita vamos a Alfredo. Mire, pues, o quien levantó la mano acá. Si en el relato indica... Feliz noche, licenciado. Sí, un momentito, por favor. Si en el relato indica que para apropiarse del bien amenazó, encañonó, apuntó, empujó, pateó la puerta o ingresó, yo tendría que decirles a ustedes, ingresando con violencia, para darles esa respuesta, ustedes van a tipificar robo. Si no indica nada de violencia, que en aprovechando que estaba adentro hizo tal cosa, hurto. Alfredo. Licenciado, había levantado la mano. Sí, ¿será que solo podría repetir los dos ejemplos que había citado con el 332A? La diferencia entre los dos incisos, el 8 y el 3, por favor. Bueno. Sí, está bien, claro que sí. En el 332A, inciso 3, si en el relato del hecho indica y extrajo un objeto que tiene más de un siglo de antigüedad. Entonces ustedes van a leer, es el numeral 3, porque es una antigüedad de más de un siglo. Ese inciso utilizan ustedes. Pero si por el contrario se establece, sustrayendo con lujo de fuerza o aprovechando un descuido, ahí siempre la redacción extrajo un objeto de amueblamiento o una silla que tiene más de 225 años de existencia. Ustedes dicen es un mueble. Tiene más de 2 siglos, entonces va a ser octavo. O sea, todos los elementos le van a servir a ustedes para verificar en qué inciso encuadra. Creo que había alguien más que había levantado la mano, compañero.